igual forma, hermanos, los invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 8, ya que en este versículo será basado el sermón de hoy, y dice así: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nuestro tiempo con nuestro hermano Francisco. Bueno, en primer lugar, bienvenidos sean todos en el nombre de Dios. Y también este es nuestro primer domingo del año 2023. Vamos a iniciar esto, hermanos, un tema que es bastante interesante, basado en Mateo 5:8. Los de limpio corazón, dice que verán a Dios. Y esto de corazón, hermanos, es la palabra que se refiere al intelecto de la voluntad de la persona que está dentro, ¿va? Entonces, es el asiento, prácticamente es el asiento donde sientan muchos pensamientos que el hombre tiene, y especialmente debe de ser la palabra de Dios que debe estar sentada acá, para que podamos nosotros en una forma conducirnos bien ante Dios, llevar una vida, hermanos, bastante llena de muchas bendiciones, y la clave está en el corazón de la persona. Y cuando se habla del corazón, no se está hablando de este ya tiene una función, está diseñado a bombear sangre, ¿no?, al cuerpo y al cerebro, ¿va? Y esa es la función. Hasta que uno deje de funcionar, pues esto deja de funcionar. En otras palabras, no piensa, no reacciona, no siente, bueno, sí siente, cuando lo golpean, ¿va? Pero no siente, digamos, emociones, bueno, sí siente emociones porque palpitea muy rápido y todo, pero no reflexiona cómo tomar decisiones, ¿va? Hay gente que dice, te quiero de todo corazón, ¿va? Pero sabemos lo que quieren decir con ellos, con eso, ¿va? Pero Dios se refiere al corazón humano, es el cerebro, donde se sientan, digamos, ideas, pensamientos, que a través de este corazón nosotros podemos entender la voluntad de Dios y podemos llevar una vida bastante bien. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 4, en versículo 23, y lo vamos a ir brevemente al libro de Proverbios 4, 23. Y dice de la siguiente manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y encontramos aquí, hermanos, que en otras palabras, con mucha diligencia, debemos de tener cuidado lo que nosotros guardamos en el corazón, porque de allí es donde mana la vida en sí. O sea, que en otras palabras, si nuestras acciones son como deben de ser, es conforme el corazón que nosotros tenemos. Hay textos bíblicos que dice también de que donde está tu tesoro, ahí está ¿qué? Tu corazón. Entonces, ahí encontramos de que según lo que esté en nuestro corazón, es ahí donde está, digamos, la vida de uno. Entonces, si tenemos la guía del Espíritu Santo, conforme la voluntad de Dios, vamos a tener un corazón que anhela las cosas de arriba y no las cosas de aquí abajo. Veamos nosotros en el libro de Proverbios, también 23, versículo 7. En el libro de Proverbios, capítulo 23, en el versículo 7. Y dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que de lo que sale de la boca, dice, todavía dice, cómo come y bebe de enteridad, mas su corazón no está contigo. Ahora,
Dice el versículo 7, hermanos, brevemente dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. En otras palabras, lo que sale de la boca de uno es porque salió de su corazón. Lo que usted dijo es conforme lo que estaba usted en ese momento y lo dijo. Ahora, en vez de nosotros nos equivocamos en cierta forma y decimos, disculpa, pero no sabía lo que estaba pensando. Esa es una. Sea que sea dominado por el dolor o el coraje, el enojo, la furia, lo que sea, pero lo dijo y lo dijo de su corazón. Pero después buscamos la manera como justificar aquella acción diciendo como lo dije sin pensar. Pero usted lo dijo, sí, pero no sabía lo que estaba yo pensando. Entonces ofendemos en veces, maltratamos a las personas y especialmente a las personas que más queremos. Nosotros tratamos mal a ellos. Y es porque no tenemos control sobre nuestras emociones. Nos aporrea el enojo, la furia, pero no la paz ni la humildad. Entonces, vemos ahí que tenemos trabajo que hacer, hermanos, para ser aceptados como un corazón limpio, porque los de corazón limpio verán a Dios. Pero no con toda esta suciedad que está en el corazón, ¿no? Entonces debemos nosotros de una forma de buscar la ayuda espiritual de Dios para que nosotros podamos salir adelante con un corazón que esté limpio ante la presencia de Dios. En el libro de Mateos capítulo 12, en versículo 34, vamos a irnos al Nuevo Testamento, capítulo 12, en el versículo 34. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, según la educación, según como lo que nosotros hemos educado nuestra mente, nuestro corazón, así van a ser nuestras actitudes, nuestras palabras, cómo tratamos a los demás, y en fin, usted ahí definen todo. Por ejemplo, hay en veces, hermanos, que los jóvenes, por ejemplo, disfrutan de una película de terror, ¿va? Ellos disfrutan ese miedo y todo eso, y quedan ellos con aquella curiosidad de todas las emociones que pasaron ahí. Pero hay películas, hermanos, que son más profundas, satánicas al fondo. Ahí ya no llegan ellos. Porque el corazón les dice a ellos de que este material que están expuestos ellos van a ser, digamos, es algo malo. Y muchos se retienen y se retratan, ¿va? Porque ya ese es otro nivel de imagen, de percepción y muchas cosas. Entonces, cuando uno tiene un corazón así, hermanos, es bueno porque le está diciendo algo que está malo, está incorrecto, y necesitamos nosotros hacer el llamado o responder a nuestras actitudes conforme a ese llamado que Dios nos da en sí. Pero también tenemos el corazón, hermanos, que se involucra en otras cosas. Por ejemplo, en el libro de Mateos capítulo 15, 18 al 19. Mateos 15, 18 al 19. Dice el 18, dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Una de las grandes cosas, hermanos, es cómo está el corazón, digamos, complicado, digamos, según lo que a nosotros nos rodea alrededor nuestro, acerca de nuestra vida diaria. Escuchamos, vemos. ¿Qué es lo que no escuchamos nosotros? ¿Qué es lo que no vemos nosotros? Entonces, viene el momento, hermanos, en que nosotros actuamos de una forma que ya determinamos los pensamientos.
¿Y quién va a creer, hermanos, que lo que contamina al hombre es lo que usted escucha de la otra persona? Es conforme lo que la otra persona habla según lo que él ha creído o ella ha creído en sí. Y eso es lo que nos afecta a nosotros. Determinamos en veces incorrectamente. Por ejemplo, hay solamente una Biblia. No hay diferentes de Biblias. Diferentes traducciones sí las hay. Hay diferentes formas de cómo han traducido la Escritura. Algunas de ellas se han salido de los límites bíblicos. Otras se conservan todavía según el griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, su traducción al modernismo de la palabra, digamos, lenguaje. Ese es un gran cuidado que debemos de tener según la traducción que nosotros tenemos. Pero el significado y el mensaje se conserva ahí siempre. Entonces, vemos nosotros de que solamente hay una Biblia. No hay muchas. Bueno, sí hay muchas copias de la Biblia, pero solamente hay una Biblia. Debería de haber solamente un mensaje para todo el mundo, no varios mensajes distintos a esta persona, distinto a esta persona, y estoy hablando dentro del grupo religioso en sí mismo. Entonces, ¿por qué el grupo que está acá piensan distintos? ¿Por qué el grupo que piensa allá piensan distinto? Si todos usamos la misma Biblia. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre en sí? Según lo que él creyó o lo que ella cree, eso es lo que sale de la boca del hombre. Contamina a aquellos que de una forma les gusta lo que escuchan. Entonces, no podemos nosotros escuchar cualquier cosa si no es aprobada por Dios. Y especialmente en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que sale de la boca del hombre? Es lo que contamina al corazón de la persona. No es el lavarse las manos sucias, aunque se aconseja que debemos de lavarnos las manos, ¿no? Para prevenir enfermedades y todo eso, ¿ah? Especialmente si usted chupa los dedos cada vez que está comiendo, ¿ah? Debemos de lavarnos las manos, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que eso no es lo que en verdad mata al hombre espiritualmente hablando, sino de que las ideas que las personas tengan, y no conforme a Dios, sino que conforme al hombre. Entonces, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. En el libro de Santiago, capítulo 1, en versículos 14 y 15, vamos a irnos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Y dice de esta forma: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces vemos aquí, hermanos, el estado espiritual del corazón que está en la persona. Por eso que dice aquí en el versículo 14, dice: sino que cada uno es, dice, tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, vemos aquí cómo la persona se ha educado en una forma de que la tentación ya no es tentación. Cuando somos atraídos y seducidos por lo que nos atrae. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto afuera en las calles los letreros que están afuera. Por ejemplo, el mundo, ¿va? La gente del mundo, ellos, el comercio
por ganar más dinero, ellos ponen un letrero de una cerveza, ¿verdad?, fría, y que se ve la gota frienta ahí mientras estamos en verano, y de seguro le agregan ahí a una muchacha bien exótica, ¿va?, ahí con su cervecita ahí a un lado. ¿Sabe que mucha gente eso lo ve y es como un mensaje, y se desvían de la carretera y se van y se compran sus cervezas y se van a sus casas? Porque de una forma vieron la cerveza y eso les llamó la atención. Ahora, eso es en el mundo digamos, exterior, pero dentro de la iglesia, hermanos, hay muchos de nosotros de que tanto las hermanas como los hermanos podemos ser atraídos por alguna de las cosas que nosotros antes hacíamos en alguna forma. Y somos atraídos y somos seducidos porque nuestro corazón todavía no lo hemos corregido en ninguna forma. Es algo que está ahí todavía, que necesita ser tratado. Sin embargo, el tiempo pasa y no hacemos nada. Cuando esas cosas aparecen, entonces sí, comenzamos a tener las dificultades en sí. Por eso que aquí en Santiago capítulo 1, y comenzando el versículo 14, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces tenemos un corazón bastante complicado ante Dios, porque Dios dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán el reino de Dios. Y no podemos recibir, hermanos, el reino de Dios cuando Cristo venga por la iglesia con un corazón que ha sido enredado a través del tiempo y no ha sido corregido y sanado conforme la voluntad de Dios. Por eso es que en el versículo 15 dice: entonces dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Por eso que en el versículo 16 el apóstol Santiago, dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces vemos aquí, hermanos, que el errar, el equivocarse, de un corazón, hermanos, que todavía no ha sido, digamos, transformado conforme a la voluntad de Dios, es un corazón que tiende a equivocarse seguidamente. Y en veces, hermano, como se dijo anoche, es necesario equivocarse y aprender de los errores para poder seguir adelante, dejando lo que queda atrás y seguimos hacia adelante, pero con una mente o un corazón que quiere hacer los cambios posibles conforme ese hecho del corazón de Dios. Por eso que el corazón limpio es la base principal de las demás virtudes y es el centro de todo, porque no podemos nosotros orar con un corazón que necesita mucha reparación, muchos consejos de Dios. Un corazón que está enredado en las cosas del mundo y lleva al hermano una oración, no puede ser una oración eficaz en sí. En fin, muchas cosas involucran el corazón, hermanos, pero tenemos que tener en mente que es la base principal donde se pueden desarrollar muchas virtudes en la persona. En el libro de Timoteo, capítulo 1, 1 de Timoteo 1, versículo 1 y 5, 1, 5. Vamos a irnos a 1 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí Pablo, hermano, nos está invitando, en primer lugar, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón.
Y dice que es un corazón limpio y dice que también que es un corazón de buena conciencia y de fe no fingida. En otras palabras, Dios quiere que tengamos un corazón bueno, un corazón, hermanos, que ame las cosas de Dios, que ame y anhele la llegada de Cristo, que ame, hermanos, cuanto a la obra de Dios es posible hacer, que todo lo que tenga que ver en cuanto a lo que es el crecimiento espiritual, que es hacer la obra de Dios, evangelizar, llevar mi vida a esa magnitud de humildad ante Dios, se requiere trabajo, se requiere esfuerzo, disciplina, hermanos, mucha disciplina se requiere muchas cosas de parte de uno para poder tener ese corazón limpio ante Dios, la cual, como se dijo anoche, no es difícil, pero tampoco es imposible. Es algo, hermanos, que Dios nos ha dado a tener. Y si Él nos ha dado a tener esto, es porque podemos hacerlo. No es la mente de que yo no puedo hacerlo. No es la mente de que eso no fue para mí dado. Es algo que Dios nos ha dado a nosotros. Y si Él nos ha dado esto, es porque tenemos la capacidad de hacerlo. Pero en veces la parte negativa de uno no nos deja trabajar y ser, digamos, diferente a lo que el mundo es en sí. En el corazón, hermanos, se entristece, en el corazón se regocija, en el corazón se desea, en el corazón se ama, en el corazón, hermanos, se propone y también en el corazón se cree. Y esto es, hermano, porque el corazón que debemos de tener el corazón de Cristo. El mismo pensamiento de Él, el mismo pensamiento y deseos de Él. Cuando estuvo nuestro Señor Jesús, hermanos, en la cruz, ¿recuerdan la parte que se leímos? Donde Él le dice al Padre, Padre, perdónales a ellos porque no saben lo que hacen. Ese se requiere, hermanos, tener un corazón hermoso, a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que pasó, que se burlaron de Él. Y le decían todavía, si es el rey de los judíos, libérate a ti mismo. ¿Qué es lo que no dijeron de nuestro Señor Jesucristo? Sin embargo, cuando Él estaba en la cruz y estaba ya para, digamos, fallecer, ese fue un corazón, hermanos, que deseó lo mejor para la humanidad. Perdónales porque no saben lo que hacen. Del corazón, hermanos, salen también los malos, digamos, hechos. Y debemos de tener cuidado nosotros con estos malos hechos. Dice en Santiago 1:14, el cual estábamos leyendo también, cada uno es tentado con sus propias concupiscencias, o sea, los malos deseos. Debemos de aprender, hermanos, a identificarnos o a identificar aquello para que uno no sea parte de aquella obra en sí. Hace años, hermanos, yo me he contado un caso de unas personas y hermanas. Y fíjense bien la mentalidad de la persona. Había una hermana que llevaba a la casa del novio y ella pasaba la noche con el novio. El día siguiente llegaba la hermana a recogerla y se la llevaba para la casa. Así es como estaban haciendo ellos trabajando. Cuando eso fue descubierto, la excusa de una fue de que yo no tengo nada que ver en eso, es ella la que se acostó con él. Yo nomás la llevaba y la traía, pero yo no tengo nada que ver en eso. Dios nos enseña a nosotros, hermanos, que tanto en este caso la que entraba y la que la llevaba, ambas son culpables, porque son culpables. Las dos son pecadoras. No, la que pecó fue ella, yo no. O sea,
siempre excusándonos nosotros. Pero a la verdad, hermanos, hay que tener cuidado con lo que uno discierne o decida, digamos, hacer, por lo que leemos nosotros en Santiago 1:14. Somos atraídos por nuestras propias concupiscencias. Y ante Dios, hermanos, no podemos dar nosotros diferencias de nada en sí. Vemos aquí, hermanos, un caso en Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer el mal en sí. Y vemos ahí, hermanos, que tenemos una gran multitud a nivel mundial y Dios decidió en una forma deshacerse de este mundo que se había olvidado de Dios por los pensamientos. Sus corazones ya no eran aptos para servir a Dios. El mal de ellos era hacer el mal siempre de todo. Y entonces Dios decidió, digamos, destruir el mundo y lo hizo a través de agua porque la humanidad, su corazón estaba perdido en las cosas del pecado. También encontramos aquí, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 4, en versículo 8, tenemos el caso de que por la envidia, Caín mató a su hermano. ¿Qué corazón tuvo Caín? ¿Qué daño le hizo Abel para que en el corazón de Caín existiera la maldad que llegó tanto al grado de quitarle la vida a su propio hermano? Eso, hermanos, cuando un corazón se entenebreza, es porque ya el que reina en el corazón de esta persona ya no es Dios. Y aquí encontramos que ya es el maligno que se ha apoderado no solamente del corazón de la persona, sino que del alma también. Y el cuerpo, pues, es instrumento del alma, en la cual él usa todo lo que él pueda tener para usarlo. También encontramos, hermanos, en David, en 2 Samuel capítulo 11, versículos 2 al 4, David, aquí tenemos nosotros, hermanos, que David miró a una mujer desnuda, pero fíjense también, la codiciaba, durmió con ella y mandó que el marido de ella fuera puesto al frente de la batalla para ser muerto, y David tomó su mujer para esposa de él. Estamos hablando aquí de ¿qué? De un adulterio, y el homicidio comenzaron con la codicia en el corazón de David. Fíjense, bien interesante, hermanos, que él siendo casado, tuvo su corazón, que tuvo el deseo de tener a otra mujer. Y hay que ver que David estaba lleno de muchas mujeres, ¿no? Las cuales le llamaban concubinas. El número de ellas era muy alto. Y no estaba todavía satisfecho porque había una que no estaba con él. Y tanto fue su corazón entenebrecido que no solamente deseó a la mujer, sino que también pensó y lo hizo de quitar el esposo de medio de ellos dos. Se necesita tener, hermanos, un corazón donde no es limpio ante Dios. Aunque la Biblia habla de que el corazón de David era un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y esto es que David, hermanos, cuando él reconoce, porque él tuvo un hijo con ella, y el hijo falleció. Y reconoció David el error que ella había cometido, y es por eso que dice la Escritura que David, el corazón de él, era un corazón conforme a Dios. Entonces, él cuando reconoció su error, fue y le pidió perdón a Dios.
y se arrepintió de todo eso. Y él, hermanos, él no anduvo poniendo excusas. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Cuando Dios les dijo a ellos, de este árbol comeréis, menos de este. ¿Qué fue lo que hizo Adán después que ellos desobedecieron a Dios? Dijo Adán, la mujer que tú me diste. O sea, le echa la culpa a Dios. La mujer que tú me diste me dio de comer del fruto. Y eso es echarle la culpa a alguien. El rey David, hermanos, no hizo eso. Él vio a la mujer, le gustó, estuvo con ella, pero no le echó la culpa a ella. Sino que toda la culpa fue de él. Yo fui que hizo esto. Y me arrepiento de todo. Encontramos también, hermanos, que Judas entregó a Jesús por sus 30 piezas de plata por causa de la avaricia. El amor al dinero es la raíz de los muchos males, según 1 de Timoteo 6:10. Y encontramos que Judas, hermanos, anduvo con Jesucristo. Anduvo con él al principio cuando nuestro Señor decidió hacer, digamos, la obra misionera. Y Judas vio claramente, hermanos, cómo Jesucristo sanaba a los enfermos. Escuchó muchos sermones, pero el corazón de Judas no estaba conforme a la medida de Dios. Era un corazón que buscaba solamente los bienes propios de él. Era un corazón, hermano, que estaba perdido, aunque él escuchó todo. Tanto, hermanos, que llegó el momento de la traición y le dieron las 30 monedas de plata y después de eso se arrepintió. Un corazón arrepentido. Si Judas, hermanos, hubiera esperado que Jesucristo fuera resucitado, que Judas hubiera esperado cuando Cristo dijo que iba a mandar la promesa del Espíritu Santo. Si tan solo Judas hubiese esperado el primer sermón que dio Pedro, Cristo dijo, te daré las llaves del reino. Y si tan solo Judas hubiese esperado cuando los judíos dijeron, varones, hermanos, ¿y ahora qué haremos? Una vez escucharon ellos el mensaje de Pedro, Judas se hubiera salvado. Pero una vez más, se equivocó. Se adelantó y dijo, voy a enmendar mi error. Y se mató. Un error más por un corazón que no está limpio. Hoy en día, hermanos, hay muchos corazones que están entenebrecidos. Muchachos jóvenes que están haciendo cosas que no deben de hacer, matando a otras personas. Hace poco, el año pasado, hubo un caso de un muchacho joven que mató no sé cuántas jóvenes en la escuela, una de la high school, creo que fue en Oklahoma. Lo sacan a él en el tribunal, hermanos, con una sonrisa, contento. Le están diciendo a él de que van a ponerlo en la cámara de gases y lo van a determinar ahí. Si vuelvo a amanecer, lo vuelvo a hacer. Un corazón tenebrecido. Estamos hablando de un muchacho no mayor de 21 años. Hoy en día, hermanos, suceden cosas que nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué les pasa a estos muchachos jóvenes? Están haciendo cosas que no deben de hacer. Es precisamente por eso. Porque su corazón, hermanos, está lleno de puras maldades. Tenemos el caso en Hechos 5, versículo 1 al 11, Ananías y Zafiras. En Hechos capítulo 5, Ananías y Zafiras pecaron porque dejaron que Satanás
entrada en su corazón y mintieron al Espíritu Santo. Fíjese, si usted ha leído esta historia bíblica, hermanos, ahorrando del tiempo, si no, léala en casa. Y es increíble de que una parte de dinero, ellos se quedaron con ella y mintieron a los apóstoles, mintieron al Espíritu Santo. A consecuencia de esa mentira, murieron ellos. Porque sus corazones estaban corruptos, queriendo que hermanos pensaban que ellos habían contribuido todo el precio de una propiedad que vendieron, pero en realidad se quedaron con una porción del precio. Y esa es una mentira. El acto condenable fue causado por lo corrupto de sus corazones. Y a medida de eso, pues murieron ellos al instante. Pero fue por lo sucio que estaba en sus corazones. También encontramos nosotros, hermanos, hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 8, hablamos acerca de este Simón, que ofreció dinero a los apóstoles para comprar el poder de imponer sus manos sobre los hermanos para impartir dones del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, según el versículo 21, que su corazón no era recto delante de Dios, porque quiso comprar algo que él no entendía. En vez de, hermanos, nosotros podemos determinar ciertas acciones, pero si nuestro corazón no anda conforme a la voluntad de Dios, van a ser tremendos errores. Nos conviene examinar a nosotros, hermanos, nuestros corazones con todo cuidado. Al predicar o a dirigir himnos o enseñar una clase bíblica, no busquemos la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. ¿Estamos aptos para hacerlo? ¿Estamos ya aprobados por Dios o estamos reprobados por Dios? Y eso solamente lo sabe usted en su corazón. ¿Cómo se purifica el corazón, hermanos? Es necesario arrepentirse y volver a Dios. Según el libro de Jeremías 4:14, Jeremías 4:14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Israel tuvo que arrepentirse de su idolatría y tuvo que volver a Dios. Y vemos aquí, hermanos, que el error que el pueblo de Israel cometió lo llevó al caso de arrepentirse, y eso lo llevó a tener un corazón apto y limpio ante Dios. Por la obediencia, hermanos, encontramos las bendiciones, según 1 de Pedro, capítulo 1, en versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, amados unos a otros entrañablemente de corazón, y dice de corazón puro, prácticamente por haber obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La obediencia, hermanos, viene cuando somos, Marcos 16:16, que hemos obedecido. Prácticamente el que creyera y fue bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Entonces hemos obedecido a ese llamado de Dios, en la cual a través de la palabra de Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, y cuando salimos de las aguas bautismales somos como nuevas criaturas en Cristo Jesús. No hay ninguna mancha de lo que nosotros hicimos antes, todas son nuevas. Así como este año, un calendario limpio. No hay nada todavía, pero ya no tarda. Comenzamos a escribir nuestros errores en el calendario nuestro. Entonces vemos nosotros, hermanos, qué tan importante es tener esa limpieza del corazón. Hay un texto bíblico que dice que debemos de examinarnos vosotros mismos.
¿O no sabéis que sois de Dios? Al menos que estemos reprobados, dice el apóstol Pablo. En unos minutos, hermanos, estaremos tomando la cena del Señor. Es un momento de meditar si estamos bien de corazón ante Dios para ser partícipe de estos mandamientos. Hacemos este llamado a la iglesia, invitamos, si usted quiere ponerse de acuerdo con Dios, este es el día, este es el momento de hacerlo. Y si usted está bien con Dios, qué bien. Iniciamos un año bien, con un corazón limpio. Mantenerlo así va a ser nuestro trabajo, desafío, ¿verdad? Para mantenernos actos ante Dios. Vamos a ponernos de pies, vamos a cantar un canto de parte de nuestro hermano Eduardo.